Bien, ahí avisa que la grabación ha comenzado. Como siempre aclaramos, grabamos la exposición, en el momento de las preguntas detenemos la grabación para que no genere inconvenientes y nada, después la volvemos a retomar cuando se lee el acta. Bueno, Manuel, vamos a empezar. ¿Sí? En el día de la fecha vamos a dar comienzo a la exposición de esta tesis para obtener el título de doctor en ciencias informáticas. El tema de la tesis es estudio de viabilidad de 6L como modelo de programación unificado para sistemas heterogéneos basados en GPUs en bioinformática. El autor, como dijimos recién, es Manuel Costanzo. Esta tesis está dirigida por el doctor Enzo Rucci y el doctor Marcelo Nayuf, quienes se encuentran presentes de manera presencial, digamos, y el doctor Carlos García Sánchez, que se encuentra conectado de manera virtual. Después, el jurado de esta tesis está integrado por el doctor Remo Zuppi, la doctora Fabiana Piccoli y el doctor Javier Valerini, todos conectados de manera virtual. Bien, primero que todo quería agradecerles al jurado por la buena predisposición de realizar esta defensa de tesis. Manuel, te deseamos mucha suerte. Yo quedo conectada y cualquier duda estamos acá atrás con Abril también desde la Secretaría de Posgrado. Y damos comienzo nomás. Si les parece, recuerden poner sus micrófonos en silencio el resto de los que están en esta reunión. Bueno, Laura, muchas gracias por la presentación. Comenzamos. Bueno, un poco de contexto de cómo fue el desarrollo del doctorado. El doctorado se desarrolló en el Instituto LID de la Facultad de Informática en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid. Fue financiado a través de becas de posgrado de la UNLP y se enmarca en dos proyectos. Uno, acreditado por la UNLP dentro del programa de incentivos, y otro, acreditado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España. Durante el transcurso del doctorado se realizaron publicaciones en congresos y revistas internacionales. A modo de realizar la presentación, primero voy a contar qué motiva a esta tesis y los objetivos tanto generales como los específicos. Luego voy a contar el caso de estudio en el que se enmarca la tesis para luego pasar a la etapa de experimentación que se dividió en dos partes. Primero, la migración de código CUDA a SYCL y luego el análisis de la portabilidad funcional y de rendimiento del código migrado. Por último, voy a terminar con las conclusiones, las contribuciones y las líneas de trabajo futuras. Bueno, la búsqueda por mejorar la eficiencia energética de los sistemas informáticos ha impulsado la tendencia hacia la computación heterogénea y las arquitecturas masivamente paralelas. En este contexto heterogéneo tenemos diferentes dispositivos o aceleradores, como se los denomina, que pueden ser GPUs de distintos fabricantes. Tenemos las empresas NVIDIA, Intel, AMD, FPGAs, DSPs, TPUs, CPUs también de diferentes fabricantes. Tenemos las CPUs de Intel, las CPUs de AMD. Pero tenemos una gama diferente y variante de plataformas. Pero este paradigma heterogéneo representa un verdadero desafío para los desarrolladores de código debido a la imposibilidad de portar una misma aplicación en diferentes plataformas como las que vemos en pantalla. Para dar un ejemplo, una aplicación desarrollada para las GPUs NVIDIA, ¿sí? El código se escribe en el lenguaje de programación CUDA, ¿sí? Y esa aplicación va a poder funcionar únicamente para GPUs de NVIDIA. Si quisiéramos portar esa aplicación a GPUs, por ejemplo, de AMD, o peor aún, a otro tipo de arquitectura, deberíamos migrar parcial o completamente en muchos casos el código, lo cual eso es muy costoso. Por lo cual representa un gran limitante en un contexto heterogéneo. En particular, las GPUs se consideran el acelerador dominante debido a su gran eficiencia energética y su costo accesible. Como podemos ver en pantalla, a partir del 2010 hasta la fecha, NVIDIA es el gran líder del mercado de las GPUs. Para poner esto en números, dentro del segmento de las GPUs discretas, NVIDIA posee el 87% del mercado y el restante porcentaje se divide entre AMD e Intel.
Cuando hablamos de GPUs integradas, que son menos usadas para el cómputo intensivo que las discretas, NVIDIA no participa de este segmento y el mercado se distribuye entre Intel y AMD. Pero como digo, las GPUs que más se usan, ¿sí?, cuando se necesita cómputo intensivo, son los aceleradores de las GPUs de NVIDIA. Y el problema, como vengo diciendo, es que estas aplicaciones, para que se ejecuten en esta plataforma, se deben desarrollar en CUDA, por lo cual tenemos una clara limitación de portabilidad en un contexto heterogéneo. Para solucionar esta problemática, surge CYCL como un estándar de programación unificado, ¿sí? Lo que permite a los programadores desarrollar un código único host en C++ con la intención de poder ejecutar ese mismo código en diferentes plataformas, como son las CPUs, las GPUs y las FPGAs. CYCL en concreto persigue dos objetivos. El primero, permitir la ejecución de una única aplicación en varias plataformas de hardware, ¿sí?, lo que provee portabilidad funcional. Y segundo, lograr un nivel deseado de rendimiento en estas diversas plataformas, ¿sí?, para proveer portabilidad de rendimiento. De nada nos sirve que funcione la aplicación si el rendimiento no va a ser el esperado o el óptimo. CYCL, al ser un estándar, debemos implementar sobre el mismo, y en la actualidad existen tres grandes implementaciones de CYCL. Está OneAPI, que es propiedad de Intel, CodePlay y HipCycle, que en el último tiempo fue renombrado a Adaptive CPP. En particular, nosotros en la tesis elegimos el ecosistema de OneAPI, es decir, la implementación de OneAPI de CYCL. Acá me detengo un momento para contar que hace unos años que nosotros elegimos seguir por el camino de CYCL como ecosistema unificado y elegimos a OneAPI ya hace más de 3 años. A lo largo de los años, la comunidad fue avanzando también en la misma dirección, a tal punto que en septiembre del año pasado la Linux Foundation creó la Unified Acceleration Foundation. Esta es una organización donde se integran empresas líderes del mercado como Intel, Google, ARM, Samsung, VMware, entre otros. Y el objetivo que persiguen es el de construir un ecosistema de software multiarquitectura y multiproveedor para todos los aceleradores, unificar el ecosistema de cómputo heterogéneo en torno a estándares abiertos y desarrollar y expandir proyectos de código abierto para la computación acelerada, ¿sí? Esto nos da la pauta de que la comunidad está intentando lograr un ecosistema estándar, ¿sí?, que permita, bueno, subsanar estas limitaciones de código propietario para cada una de las arquitecturas, ¿sí? La idea es lograr algo que sea portable y que reduzca el costo y tiempo y esfuerzo de programación. Una de las áreas que requiere de cómputo intensivo es la bioinformática. La bioinformática ha explotado el uso de las GPU por más de 2 décadas y dentro de la gran cantidad de aplicaciones bioinformáticas que existen, hay una que es el alineamiento de las secuencias biológicas. Esta es la aplicación más utilizada en este contexto. El problema, como venimos diciendo, ¿sí?, es que el líder del mercado hace muchos años que es NVIDIA, por lo cual existe una gran cantidad de aplicaciones de informática desarrolladas en CUDA, y en un contexto heterogéneo como el que estamos hablando, bueno, resulta muy difícil favorecerse de las virtudes de diferentes plataformas que puede que sean más eficientes que una GPU NVIDIA, dependiendo del caso. Es por esto que el objetivo general de esta tesis es lograr la viabilidad de CYCL como un modelo de programación heterogéneo unificado, portable y eficiente para el diseño y desarrollo de aplicaciones con alta demanda computacional en sistemas heterogéneos basados en GPU, específicamente en el ámbito de la informática. Perseguimos 3 objetivos específicos. Primero, investigar y comparar críticamente los modelos de programación y métricas de rendimiento presentes en el contexto de la computación heterogénea, específicamente en aplicaciones informáticas, con el propósito de establecer una base conceptual para la investigación. Segundo, diseñar y desarrollar software que aproveche las capacidades de CYCL para sistemas heterogéneos basados en GPU en el contexto de la informática, considerando especialmente la migración de aplicaciones implementadas en CUDA. Y por último, medir y comparar las prestaciones del software desarrollado en distintos sistemas heterogéneos basados en GPU, considerando portabilidad, rendimiento y productividad como parámetros de interés. En cuanto a los alcances y limitaciones de esta tesis, como mostramos en la primera diapositiva, existe una gran cantidad de aplicaciones en informática,
nosotros nos centramos en el alineamiento de secuencias biológicas debido a que es la aplicación más utilizada en este ámbito. Existe una gran variedad de plataformas de hardware de aceleradores, pero bueno, nosotros tratamos de cubrir un amplio y diverso conjunto de GPUs y CPUs de distintos fabricantes. Y si bien sabemos que se puede crear código CICLE desde cero, nos enfocamos específicamente en la migración de código basado en CUDA a CICLE debido a la alta cantidad de aplicaciones biológicas desarrolladas en CUDA. Para dar un poco de contexto al caso de estudio, que es el alineamiento de secuencias biológicas, las secuencias pueden ser de ADN y de proteínas y son cadenas que se componen de un conjunto de nucleótidos y aminoácidos. Las cadenas de proteínas en particular tienen 20 aminoácidos diferentes y se alinea una secuencia contra una base de datos. Y por parte de las secuencias de ADN se componen de 4 aminoácidos diferentes y se alinea un par de secuencias que son mucho más largas que las secuencias de entrada de las proteínas. Al estar alineando dos secuencias se generan alteraciones y para mantener la integridad de las mismas se aplican los que se denominan gaps. También existe el concepto de la matriz de puntuación, que asigna valores a las correspondencias y discrepancias entre las secuencias, y la matriz de sustitución, que ofrece una perspectiva sobre la evolución de las secuencias a través del tiempo. Acá podemos ver un ejemplo de una matriz de sustitución de ADN y una matriz de sustitución de Bloch 62 para proteínas. Para alinear dos secuencias biológicas necesitamos un algoritmo. Existen diferentes tipos de algoritmos. Hay algoritmos de programación dinámica, algoritmos de heurística. En esta tesis nos centramos en los algoritmos de programación dinámica y entre ellos hay uno en particular que es el algoritmo de Smith-Waterman, que es uno de los más utilizados y el más utilizado en este contexto. El algoritmo de Smith-Waterman está diseñado para identificar regiones de alta similitud dentro de secuencias más largas y de diferente longitud. Se permite calcular alineamientos de pares, es decir, de ADN, o de búsqueda de similitud en base de datos por parte de las proteínas. Y consta de 3 pasos. Primero, la inicialización de la matriz. Segundo, el relleno de la matriz. Y tercero, un paso de retroceso en donde se parte del puntaje óptimo y se va hacia atrás para detectar la subsecuencia más óptima. A modo de ejemplo práctico y rápido, acá tenemos una matriz donde se están alineando dos secuencias. La puntuación máxima en este caso va a ser 12 y luego se hace el periodo de retroceso donde se encuentra la subsecuencia más óptima, que es la que está remarcada con flechas en rojo. Ahora bien, el alineamiento de secuencias biológicas es muy intensivo computacionalmente, ¿sí? Por lo cual una solución secuencial no es viable en este contexto. Para eso necesitamos paralelizar. Para paralelizarlo tenemos que tener en mente las dependencias de datos que tiene este problema. Entonces acá en pantalla se puede ver donde queremos calcular la celda en gris y para ello necesitamos el valor de la celda de arriba, el de la celda de la izquierda y el de la celda de su diagonal. ¿Sí? Necesitamos estas 3 celdas para poder calcular la celda en gris. Con esta información en mente, existen 2 esquemas de paralelismo. Un esquema de paralelismo intratarea, que va procesando la matriz por las antidiagonales, o un esquema intertarea, donde se procesan las celdas individualmente. Entonces, en el alineamiento de secuencias biológicas tenemos un montón de variantes. Como dijimos, tenemos algoritmos diferentes, tenemos diferentes matrices de sustitución, de puntuación, diferentes esquemas de paralelismo. Por lo cual, en el estado del arte existen una gran cantidad de aplicaciones de alineamiento de secuencias biológicas desarrolladas en CUDA. En pantalla podemos ver algunos ejemplos de aplicaciones conocidas que resuelven las alineaciones de ADN. Y acá podemos ver algunas de las aplicaciones conocidas que resuelven búsquedas de similitud. En particular de todas estas, nosotros seleccionamos la aplicación desarrollada por el autor Korpar, que su aplicación se denomina SWYARD. ¿Por qué elegimos SWYARD como código CUDA de base? Bueno, es la herramienta de alineamiento de secuencias biológicas más completa que vimos. ¿Por qué? Porque, bueno, permite calcular el alineamiento de pares y búsqueda de similitud para proteínas ADN, permite configurar diferentes algoritmos, que eran los que veíamos en pantalla, permite
variar la matriz de similitud, la matriz de puntuaciones y los grados de penalizaciones. O sea, todos los conceptos que vimos previamente los permite modificar y probar. Es un candidato ideal para estudiar la migración de código y analizar diferentes aspectos del ciclo, debido a que es una suite completa basada en CUDA que se puede usar tanto como una solución final como una librería. Presenta mecanismos de paralelismo, incluye los dos mecanismos que vimos previamente. También permite el uso de múltiples GPU, ¿sí?, para solucionar la alineación de dos secuencias usando más de una GPU. Y es por esto que es clave para validar la eficacia de herramientas de migración automáticas que vamos a ver a continuación, y también para luego analizar la portabilidad tanto funcional como de rendimiento en distintas plataformas. Y además, bueno, ofrece valiosas perspectivas en el campo de la informática, considerando que existen una gran cantidad de aplicaciones que ya se basan en CUDA, que están escritas en CUDA y que, bueno, pueden necesitar adaptarse para favorecer las virtudes de las plataformas heterogéneas y más modernas. En particular, para el proceso de migración, nosotros usamos una herramienta automática que se llama Cyclomatic. Esta herramienta está dentro de este ecosistema de OneAPI. ¿Sí? El ecosistema de OneAPI provee herramientas y librerías de optimización. Una de esas herramientas es Cyclomatic. Lo que hace esta herramienta es hacer un análisis estático del código CUDA y aplica las transformaciones necesarias para tener como resultado el código ciclo equivalente. Según Intel, bueno, Cyclomatic garantiza poder migrar entre un 80 a un 90% del código, y la restante parte del código que no se pudo migrar es responsabilidad del desarrollador de finalizar con la migración. Nuestro proceso de migración constó de 6 etapas. La primera etapa es utilizar Cyclomatic para generar la primera versión del código. La segunda etapa, en base a las alertas que generó Cyclomatic, ¿sí?, modificar el código resultante. Como vimos en la pantalla anterior, no migra el 100%, hay situaciones en donde no existe un equivalente para migrar automáticamente a ciclo, así que el desarrollador ahí tiene que finalizar con la migración. Acá hay un resumen de las distintas partes que no pudo migrar la herramienta. Vemos que hay un 67% de las líneas de código que no pudo migrar, que se corresponden a manejos de errores. Se suele hacer un manejo de errores en los algoritmos de CUDA, que no existe un equivalente 100% en CICL, por lo cual el desarrollador tiene que aplicar su propio manejo de errores en CICL. Después hay un 18% de funciones no soportadas, generalmente vinculadas a que se usan funciones intrínsecas de CUDA, que todavía no hay un equivalente exacto en CICL, por lo cual la herramienta no le puede migrar, así que también ahí el desarrollador tiene que prestar atención y terminar con la migración. Y después hay dos otras categorías que no son errores, sino son advertencias de posibles recomendaciones y mejoras para optimizar. Una vez que solucionamos todos estos problemas, tuvimos la primera versión compilable y pasamos a ejecutarlo, por lo cual la tercera etapa es que, en base a los errores que surjan en ejecución, si es que surgen, modificar el código. En nuestro caso en particular, surgieron algunos errores que, bueno, los detalles están escritos en la tesis. Solucionamos esos errores y pudimos ejecutar el software correctamente. Una vez que lo podemos ejecutar, pasamos a una cuarta etapa, que es verificar que los resultados sean correctos, ¿sí? De nada nos sirve que ejecutes si los resultados que va a arrojar el código migrado no son los mismos que los que devuelve CUDA. Y una vez que verificamos esto, pasamos a dos etapas opcionales. La primera etapa opcional es estandarización a CICL, ¿sí? Esto se debe a que la herramienta de Cyclomatic, el código que genera, suele tener dependencias explícitas a librerías, ya sea de Cyclomatic o de OneAPI. Nosotros lo que queremos es tener un código CICL totalmente estándar, sin ninguna dependencia de ninguna implementación, con el sentido de que si nosotros quisiéramos cambiar de implementación, podamos hacerlo sin modificar el código, que es uno de los experimentos que voy a mostrar al final de la presentación. Y por último, la etapa 6 es optimizar el código resultante si se ve necesario. En particular, nosotros hicimos algunas pequeñas modificaciones, optimizaciones, pero nada robusto. Cuando terminamos con estas 6 etapas, ya tenemos el software totalmente migrado de CUDA a CICL, por lo cual pasamos
a evaluar el esfuerzo de programación a través de la métrica SLOC. La métrica SLOC ayuda a medir el costo de programación, ¿sí?, de una aplicación frente a otra. Las ventajas que tiene es que es muy simple y rápida, ya que solamente se fija en la cantidad de líneas de código fuente. Obviamente que esto es una medida aproximada, porque una línea de código puede ser mucho más compleja que 15 líneas de código, pero para tener un primer vistazo del costo de programación es una buena métrica. Nosotros partimos de 8.072 líneas de código CUDA de CW Sharp. Al aplicar Cyclomatic pasamos a tener 10.457 líneas de código cíclico. De las 8.072 líneas de código CUDA, 408 no se pudieron migrar, por lo cual se pudo migrar el 95% de las líneas de código. Esto está validando lo que en su momento vimos que garantizaba Intel, de que esta herramienta podía migrar entre un 80, un 90 y un 95%. Cuando hicimos las modificaciones manuales en la etapa 2, ¿sí?, para tener la primera versión compilable, pasamos a tener 12.175 líneas de código. Y finalmente, luego de la estandarización, nos quedamos con 9.866. Casi 1.800 líneas de código más que el software original de CUDA. Lo que nos interesaba a nosotros acá, en realidad, era verificar si verdaderamente la herramienta de Cyclomatic, si bien cómo andaba, y también si migraba el porcentaje que garantizaba. Y bueno, pudimos verificar que al menos en nuestro caso de estudio sí lo pudo lograr. Hay varios trabajos relacionados, cada vez hay más, que tratan de migrar el código CUDA, ¿sí?, a CICL, ya sea con herramientas automatizadas como Cyclomatic o haciendo una migración manual. En particular, nosotros en este estudio logramos migrar una suite completa biológica basada en CUDA CICL usando Cyclomatic. Tuvimos que hacer intervenciones manuales en el código para finalizar con la migración. Analizamos el esfuerzo de programación requerido a través de la métrica SLOC, y a diferencia de todos los trabajos anteriores que vimos, nosotros llevamos a cabo un proceso de estandarización del código migrado a CICL puro. Para concluir con esta primera etapa experimental de la tesis, podemos decir que Cyclomatic demuestra ser una solución valiosa en el ámbito de la migración de código y que facilita en gran medida la transición entre plataformas de cómputo. Ahora que tenemos el código ya migrado, vamos a pasar a evaluar la portabilidad funcional y de rendimiento. Para eso intentamos obtener un gran conjunto de plataformas. Tenemos 6 GPUs de NVIDIA, de diferente microarquitectura y de diferente potencia, como se ve en pantalla. Tenemos 3 GPUs de Intel, 2 GPUs integradas y una GPU discreta. Y tenemos 2 GPUs de AMD, una GPU discreta y una GPU integrada. Para configurar el software CW Sharp, nosotros eliminamos el impacto de la CPU usando el flag T0. Esto es porque CW Sharp es un software híbrido, en el sentido de que el dispositivo computa y al mismo tiempo el host ayuda al dispositivo computando en paralelo algunas secuencias. Obviamente que la CPU va a ser mucho más ineficiente que el dispositivo, pero bueno, sí ayuda porque tiene un código optimizado en SIMD al dispositivo. Nosotros lo que queremos evaluar es únicamente el rendimiento en el dispositivo sin ayuda del host, por lo cual con este flag deshabilitamos esa ayuda. Habilitamos la compilación, ¿sí?, con el flag O3, y usamos estas versiones de CUDA, de OneAPI y de ArcticCpp, que es la segunda implementación de CICL, que en uno de los últimos experimentos vamos a comparar con OneAPI. En cuanto a las pruebas biológicas, por la parte de proteínas usamos 2 bases de datos, una SwiftProt y una Environmental Non-Redundant. Esta segunda es 7 veces más grande que la SwiftProt, y la idea es tener una representatividad de 2 bases de datos de diferentes tamaños para ver cómo se comportan los códigos. Tenemos 20 consultas de proteínas de diferentes tamaños. Y bueno, configuramos la matriz de puntuación como BLOSUM 62, el gap de inserción de 10 y gap de extensión de 2. En cuanto a las pruebas con ADN, configuramos las penalizaciones como se ve en pantalla, y tenemos 5 pares de secuencias de ADN de diferentes tamaños.
En el ámbito del alineamiento de secuencias biológicas, la métrica que más se utiliza para medir el rendimiento es la métrica de GCUPS. Esta métrica de GCUPS se calcula multiplicando la longitud de la base de datos por la longitud de la secuencia, dividiéndolo por el tiempo de ejecución en segundos. Cuanto más GCUPS, mejor rendimiento. Los objetivos que perseguimos en esta segunda etapa experimental son 6. Primero, evaluar la efectividad del ciclo y el rendimiento en las diferentes variantes de ejecución que ofrece SW-Sharp. Una vez que ya validamos que funciona Cycle en todas las variantes de SW-Sharp y además evaluamos el rendimiento en comparación a CUDA, pasamos a analizar la portabilidad funcional y de rendimiento en las diferentes plataformas que mostré al principio. Las GPUs de NVIDIA, las de Intel y las de AMD, tanto discretas como integradas. Una vez que validamos eso, vamos a pasar a analizar la portabilidad en múltiples GPU, que es una funcionalidad que ofrece SW-Sharp. Analizar la portabilidad en CPU. En este contexto, cuando hablemos de CPU, no hablamos de CPU como host, sino como dispositivo. Luego de eso vamos a combinar las últimas dos en un contexto híbrido. Y por último vamos a analizar la portabilidad en diferentes implementaciones de Cycle. Usamos dos, OneAPI y Adaptive CPP. Antes de comenzar con los experimentos, hicimos un primer experimento inicial donde variamos el tamaño de los workgroups. Cuando hablo de workgroups, es un sinónimo de bloques seguidos de CUDA, ¿sí? En este caso podemos ver, bueno, en todas las GPUs pasa lo mismo, que ambos códigos, tanto CUDA como Cycle, son sensibles en el tamaño de los workgroups. En particular podemos ver que la configuración 1024 y la configuración dinámica son los que mejor GCUPS dan. La configuración dinámica fue una decisión nuestra que simplemente en base a la longitud de la secuencia de entrada con las capacidades del dispositivo, calcula el workgroup óptimo, sin pasar por el máximo que tiene el dispositivo. Nosotros, en los experimentos que siguen, los configuramos como los workgroups como la configuración dinámica. Y obviamente que esto lo aplicamos también en el código de CUDA, es decir, que ambos códigos generan la misma cantidad de bloques y de hilos. Lo que tiene la configuración dinámica de positivo es que, pensando en un contexto heterogéneo como el que vamos a probar ahora, ¿sí? No todos tienen la misma cantidad máxima de workgroups. Las GPUs de NVIDIA sí tienen 1024 como máximo, pero por ejemplo una GPU de Intel tiene 512. Entonces, si nosotros dejaríamos hardcodeado este número, bueno, cuando queremos usar una GPU de Intel, deberíamos modificarlo. Y nuestra idea es ejecutar sin modificar el código. A lo sumo, volver a compilar, pero nunca modificando el código. Tener un código totalmente estándar. Analizamos los rendimientos de ambos códigos al variar la longitud de la base de datos. Como podemos ver, probamos con SwissProt y la Environmental, que son 7 veces de tamaño diferente. No vemos prácticamente diferencias de rendimientos acá, por lo cual podemos decir que ambos códigos son comparables al variar el tamaño, en cuanto a rendimiento, al variar el tamaño de las bases de datos. También probamos variando la longitud de la secuencia. Algo que notamos es que al usar secuencias más chicas, donde el cómputo requerido es menor, las GPUs que sacan mucha más ventaja que otras en cuanto a eficiencia y rendimiento, no sacan tanta ventaja, pero sí que cuando aumentamos el cómputo requerido, bueno, ahí las mejores GPUs son las que sacan mucha más diferencia de GPUs. Luego variamos los algoritmos de alineamiento, ¿sí? Podemos ver que SW-Sharp permite ejecutar con los diferentes algoritmos de alineamiento. Cada uno tiene su propio kernel, no es el mismo código, son diferentes. Y bueno, prácticamente podemos ver que hay algunas diferencias pequeñas, pero no son para nada marcadas. En promedio, CUDA fue mejor en un 2% en general, y con algunos picos máximos de 4% de mejor GCUPS CUDA. Pero bueno, los códigos claramente en este experimento son bastante comparables en cuanto a rendimiento. Pasa lo mismo cuando variamos las diferentes matrices de puntuación.
Acá nosotros habíamos mostrado al principio la Blossom 62, pero hay otras configuraciones de matrices con otras puntuaciones. Y bueno, vemos lo mismo. Como máximo, el pico más alto de diferencia fue un 4%. Así que acá también podemos decir que los códigos fueron comparables. Cuando pasamos a probar ADN, acá pasó algo diferente, donde el que tiene el pico a favor de GCUPS es CIPIL, ¿sí? En la RTX 2070 sacó un 10% de mejor GCUPS y en la B100 un 7%. Después, en general, siguen siendo muy similares los rendimientos, pero bueno, esta particularidad se la podemos atribuir a características particulares de la microarquitectura. Si bien los dos códigos generan los mismos resultados, el manejo interno de la memoria de cada uno es diferente. Para dar un ejemplo, el código CUDA, ¿sí?, usa memorias de textura, ¿sí?, y nosotros en el código CICL usamos memoria unificada. Puede que al usar GPUs más modernas, bueno, esté aprovechando mejor esa memoria. Habría que hacer un profiling más profundo, pero en una primera instancia podemos decir que la diferencia en el cómputo más grande se da en la administración de memoria de los dos códigos. Para este primer experimento podemos concluir que el código CICL migrado no solo es funcional para las diferentes configuraciones de SW de Sharp, sino que también mantiene un rendimiento equiparable a CUDA en los distintos contextos que ofrece esta suite. Ahora vamos a pasar a los próximos 5 objetivos que se basan en la portabilidad funcional y la portabilidad de rendimiento. Antes, estaría bueno definir qué es la portabilidad de rendimiento, ¿sí? Según Pennycook, la portabilidad de rendimiento es una medición de la eficiencia del rendimiento de una aplicación para un problema determinado que se puede ejecutar correctamente en todas las plataformas en un conjunto determinado. Y esto se puede dividir en dos. En la eficiencia arquitectónica, que representa la capacidad de una aplicación para utilizar eficazmente los recursos de hardware, y en la eficiencia de la aplicación, que representa la capacidad de una aplicación para seleccionar la implementación más adecuada. Nosotros en particular en esta tesis quisimos medir la eficiencia arquitectónica. En cuanto a la métrica, para la portabilidad de rendimiento también fue definida por Pennycook, pero fue reformulada por el autor Marouka, que detectó algunos puntos negativos y aspectos a mejorar de la métrica presentada por Pennycook. Nosotros finalmente usamos la métrica de Marouka. Los detalles están en la tesis, pero para no entrar tanto en cuestiones matemáticas, acá muestro en pantalla cuál es la ecuación de esta métrica. Para usar esta métrica necesitamos calcular los picos teóricos de GQs para cada una de las plataformas que mostraba al principio. Para eso necesitamos un modelo de rendimiento, ¿sí? En el modelo de rendimiento nosotros primeramente nos basamos en uno desarrollado en el trabajo de la aplicación SW Hybrid, que se enfoca para GPUs de NVIDIA y para CPUs de Intel, y para una aplicación de alineamiento de secuencias específica. Nuestra aplicación de alineamiento de secuencias es un poco diferente, por lo cual tuvimos que adaptar ese modelo de rendimiento a las características de SW de Sharp y después ampliarlo para considerar GPUs de AMD e Intel, tanto integradas como discretas, y CPUs de AMD. Algo para destacar es que esta parte de la experimentación requirió un análisis profundo y búsqueda en documentación, en internet, porque bueno, tenemos que calcular la capability, ¿sí?, que para eso tenemos que encontrar diferentes aspectos de las características de cada arquitectura, que son diferentes, y la información no está centralizada. Entonces, por ejemplo, acá listo las 6 GPUs de NVIDIA que tenemos, donde tuvimos que detectar cada uno de las diferentes características, como el número de cores, el número de lanes, through output, para finalmente, bueno, terminar calculando el número de pico teórico de GPUs. Lo mismo tuvimos que hacer para las GPUs de Intel y lo mismo para las 2 GPUs de AMD. Una vez que ya tenemos los picos teóricos para cada una de las plataformas, bueno, podemos empezar a evaluar la portabilidad. En una primera instancia hicimos una evaluación de rendimiento de GPUs NVIDIA individuales.
Como podemos ver en pantalla, los rendimientos son muy parecidos. Hay algunos picos a favor de CUDA, como la GTX 980 de un 4,6%, pero hay otros picos a favor de Cycl, como es en la Tesla V100 de 3,4%. Pero como se ve en pantalla, no hay un rendimiento de algún código que supere por más de 4,6% al otro, por lo cual son bastante comparables. En esta tabla mostramos los números de las eficiencias arquitectónicas para cada una. ¿Sí? Podemos ver que las eficiencias arquitectónicas de los dos lenguajes son prácticamente iguales. En Cycl la eficiencia varía entre un 37 y un 52%. Algo para destacar, ¿sí? Es que obviamente no se pudo comprobar la eficiencia arquitectónica de CUDA en GPUs que no sean de NVIDIA, así que acá se ve claramente la limitación que tiene desarrollar únicamente en CUDA si se quisiera hacer uso de plataformas heterogéneas. Podemos ver que está remarcado en la RTX 2070 la mejor tasa de eficiencias arquitectónicas en GPU de NVIDIA, y la GPU discreta de AMD tiene casi la misma eficiencia arquitectónica que la mejor GPU de NVIDIA. Siempre que evaluamos esto, consideremos que el software fue desarrollado en CUDA para GPUs de NVIDIA. Nosotros estamos cambiando de GPU a una totalmente distinta que se programa de otra forma, e igualmente estamos con Cycl obteniendo casi la misma tasa de rendimiento que la mejor. Eso habla muy bien de Cycl en este experimento. Podemos ver también que hay bajas tasas de eficiencia arquitectónica en la GPU discreta de Intel y en la GPU integrada de AMD. En particular, en la GPU discreta de Intel, lo que hay que decir es que cuando hicimos los experimentos, luego de que hicimos los experimentos en el servidor donde estaba, otros investigadores hicieron sus propios experimentos y detectaron que había unas fallas o no funcionaba tan bien el driver que se usaba por debajo. Lo actualizaron y vieron mejoras en el rendimiento de sus aplicaciones. Nosotros no lo pudimos volver a medir, pero podría ser que mejore este número de 23,3 en la GPU discreta de Intel si volvemos a correr los experimentos. Pero bueno, este número lo vamos a ver arrastrado en los demás experimentos que tocan a la GPU discreta de Intel. Para evaluar la portabilidad de rendimiento, sí usamos la métrica como veíamos, y lo más destacado de acá es que tanto CUDA como Cycl para las GPUs NVIDIA, y que de vuelta el código fue desarrollado para este tipo de GPUs, logran exactamente el mismo porcentaje de portabilidad de rendimiento, lo cual es destacable por parte de Cycl porque además nos provee portabilidad funcional y de rendimiento también en otros casos como vimos en la GPU de AMD. Como conclusión de este experimento con GPUs individuales, podemos decir que Cycl ofrece una amplia compatibilidad y mejora del rendimiento en diversas GPUs. Ahora pasamos a evaluar a Cycl en múltiples GPUs. Podemos ver que tenemos dos GTX 1080, dos Tesla V100, dos RTX 3070 y la combinación de una Tesla V100 con una RTX 3090. En particular, en general podemos ver que los códigos son muy comparables en rendimiento. Hay picos a favor de CUDA, pero de 1% nada más. Algunos a favor de Cycl, como es en la Tesla V100, de 5%. Pero son anecdóticos al ver que en general los tiempos no superan el pico de 5% de diferencia. Lo que queríamos evaluar nosotros en este experimento es si Cycl implicaba una sobrecarga, ¿sí?, al usar múltiples GPUs, que vemos en concreto que al final no. En cuanto a las eficiencias arquitectónicas, usando múltiples GPUs, podemos ver que son muy parecidas las de Cycl con las de CUDA, ¿sí? Son prácticamente las mismas, pero algo a destacar, y pasa en los dos casos, tanto en CUDA como en Cycl, las eficiencias arquitectónicas con múltiples GPU fueron menores que las obtenidas con una sola GPU. Otra cosa para destacar acá es que se pudo computar con dos GPUs totalmente distintas, como es una discreta de AMD con una integrada una discreta de Intel por una integrada de Intel, ¿sí? Entonces es algo que, son virtudes de Cycl para proveer portabilidad funcional. La tasa de porcentaje de rendimiento es bastante mala, se podría decir.
¿Y por qué son malas? Bueno, nosotros se lo atribuimos a dos razones. La primera es que es habitual que al fijar el tamaño del problema y aumentar los recursos computacionales, el rendimiento disminuye. Y la segunda, que es muy importante, es que SWSharp tiene una mala o pobre distribución de la carga de trabajo hacia los dispositivos, debido a que lo hace de una forma aleatoria, o sea, no tiene en cuenta las capacidades de los dispositivos para transmitir las tareas, ¿sí? Así que capaz que a un dispositivo que es mucho menos eficiente que otro, le llegue más tarea y eso no tiene ningún sentido. Pero esa es la forma que trabaja SWSharp. Finalmente, podemos concluir en este experimento que sí que le ofrece portabilidad funcional con múltiples GPUs de distintos tipos y obviamente que hay posibilidades de optimizaciones futuras. Luego pasamos al análisis de la portabilidad en CPUs. Como hicimos en las tablas anteriores, también nos tomamos el trabajo de calcular los picos de GCUPS para poder evaluar la portabilidad de rendimiento. Tenemos 7 CPUs de Intel y una CPU de AMD. De vuelta, cuando hablamos de CPU ahora, hablamos de CPU como dispositivo y no como host. El host solo lo que se encarga es la transmisión de datos desde y hacia el dispositivo. Acá podemos verificar la portabilidad funcional. Vemos que el código CICL pudo computarse en diferentes CPUs de distintos segmentos, incluso de diferentes fabricantes como hacen la AMD. Y algo importante a destacar es que gracias a la etapa 5 del proceso de migración de estandarización de código CICL, al momento que nosotros hicimos el experimento, si nosotros no pasábamos por esta etapa, hubiésemos tenido que modificar el código para poder compilar en CPUs de AMD. Gracias a la estandarización, no tenemos dependencias de ninguna librería ni implementación CICL externa, por lo cual pudimos ejecutar sin modificar el código en una CPU de otro fabricante. Acá podemos ver la tabla de eficiencias arquitectónicas. CICL supera el 38% en 7 de los 8 casos. Y acá podemos ver algo muy interesante, que en cuanto a la portabilidad de rendimiento, al unir todas las CPUs, ¿sí? Las 7 de Intel y la de AMD, obtuvimos casi el mismo porcentaje de portabilidad de rendimiento que las GPUs de NVIDIA, ¿sí? De vuelta, recordemos que estamos hablando de un software que fue desarrollado en CUDA para GPUs de NVIDIA. Nosotros estamos cambiando directamente de arquitectura con dos fabricantes distintos y estamos obteniendo casi la misma tasa de porcentaje de portabilidad de rendimiento, por lo cual eso también habla muy bien de CICL en este caso. Podemos concluir en que CICL ofrece portabilidad funcional entre diferentes arquitecturas con una buena tasa de eficiencia arquitectónica, aun cuando el código fue pensado para GPUs. Ahora pasamos a evaluar la portabilidad en un contexto híbrido. Para ello configuramos una GPU de NVIDIA con una CPU de Intel, una GPU de AMD discreta con una CPU de Intel, una discreta de Intel con una CPU, una integrada de Intel con una CPU, una triple combinación entre una discreta de Intel, una integrada de Intel y una CPU, y finalmente una integrada de AMD con una CPU de AMD. Sí, así que acá tenemos un montón de variantes y configuraciones diferentes de distintas arquitecturas, de distintos fabricantes. Pasamos a evaluar la portabilidad de rendimiento. Podemos ver que la mejor configuración se logró al combinar las GPUs de NVIDIA y las CPUs de Intel, un 27%. Después vemos que, bueno, son bastante bajas los rendimientos. Esto, de vuelta, se lo estamos atribuyendo a la pobre o a la mala distribución de la carga de trabajo que tiene el software. Esto se podría optimizar mucho. En este caso, las CPUs son mucho menos eficientes y menos óptimas que las GPUs, y puede ser que les llegue la secuencia más grande a alinear a la CPU, lo cual eso no tiene mucho sentido y repercute en un rendimiento muy negativo. Pero lo que queríamos validar nosotros en este experimento, más que la portabilidad de rendimiento, es la portabilidad funcional, y pudimos hacerlo sin modificar el código.
Por lo cual, podemos concluir que SYCL provee portabilidad funcional en un contexto híbrido y, como pasaba en múltiples GPU, da lugar a posibles optimizaciones futuras. Ahora pasamos a analizar el último experimento, que es la comparación entre dos implementaciones de SYCL, OneAPI y AdaptiveCPP. En particular, AdaptiveCPP tiene dos modos de compilación, la compilación genérica y la específica. La compilación genérica lo que permite es compilar una vez y ejecutar múltiples veces para cualquier plataforma, no hay que recompilar. El compilador específico, por su parte, requiere que explícitamente se le diga a qué plataformas va a apuntar en la compilación y, bueno, genera la compilación final. En nuestro estudio, nosotros vimos que nos pareció algo bastante obvio, que el compilador específico fue un 15% superior en términos de rendimiento que la compilación genérica. Pero bueno, hay otros estudios donde esto se revierte, pero en nuestro caso en particular fue así. A nosotros lo que nos interesaba a nosotros más que nada era evaluar cuánta diferencia había entre las dos implementaciones, o sea, OneAPI y AdaptiveCPP con el compilador específico. Y vemos que el único pico que encontramos, el máximo, es un 5% mejor OneAPI, ¿sí? Esto está bueno porque, permite poder elegir alguna de las dos implementaciones y poder probar diferentes contextos. Podemos concluir en esta parte que SYCL posibilita a los programadores emplear diversas implementaciones sin preocuparse por la disminución del rendimiento, aumentando su interoperabilidad y facilitando su adopción. Como análisis general de todos los experimentos que hicimos en esta segunda etapa, el código migrado no solo demostró ser portable en términos de funcionalidad, sino también de rendimiento. No observamos overheads cuando comparamos con las GPUs NVIDIA en todas las diversas configuraciones que ofrece SW Sharp. La eficiencia se mantuvo, arquitectónica se mantuvo al mismo nivel con GPUs de otros fabricantes en 3 de 5 plataformas probadas. El código SYCL tuvo el mismo nivel de eficiencia al ejecutarse en CPUs de distintos proveedores. Y bueno, el rendimiento fue prácticamente el mismo, con algún pico, como 5% que vimos anteriormente, al cambiar la implementación de SYCL. Vimos que vimos bajas tasas de eficiencia arquitectónica en múltiples GPU y en la configuración híbrida, y de vuelta se lo podemos atribuir a las dos razones. A no aumentar la proporción de trabajo, al incrementar el recurso computacional y, bueno, a la pobre distribución de carga de trabajo de SW Sharp. Hay una gran cantidad de trabajos que evalúan en cuanto a portabilidad de rendimiento y de funcionalidad a SYCL frente a CUDA. Cada vez hay más, ¿sí? Recordemos que en septiembre del año pasado se creó esta organización con líderes del mercado, así que cada vez hay más trabajos relacionados que intentan validar a SYCL en diferentes contextos. Nosotros estudiamos los trabajos relacionados y como regla general vimos que en conclusión SYCL presenta algunas limitaciones actualmente, generalmente vinculadas a cuestiones específicas, pero las implementaciones de SYCL, OneAPI, AdaptiveCPP, van evolucionando rápidamente y con la intención de superar estas barreras. Además, bueno, la comunidad de usuarios y desarrolladores de SYCL parece estar en constante crecimiento, lo cual eso es muy bueno, que todos vayan en la misma dirección para promover un estándar unificado. Para cumplir el primer objetivo específico, nosotros llevamos a cabo una exhaustiva revisión bibliográfica, por cuestiones de tiempo no están en esta presentación, pero sí están en la tesis. Investigamos métricas claves de evaluación como el rendimiento, la portabilidad y el esfuerzo de programación. Y estudiamos conceptos fundamentales de bioinformática centrándonos en el alimento de secuencias biológicas. Para cumplir el segundo objetivo específico, seleccionamos a SW Sharp como caso de estudio. Pasamos por un riguroso proceso de migración que constó de 6 etapas. Evaluamos el esfuerzo de programación requerido a través de la métrica SLOC. Podemos concluir, luego de
de pasar por este segundo objetivo, que Cyclomatic no es una herramienta final, pero sí es una solución muy útil para migrar código CUDA a Cyclic, y esto, bueno, reduce el tiempo y errores de programación. De todas formas, ¿sí?, se puede optar por una migración manual, ¿sí? Cyclomatic no es esencial, y la migración manual puede permitir explorar diferentes estrategias de optimización y características diferentes que Cyclomatic toma por defecto. Es una herramienta automatizada que toma decisiones por defecto. Hacer una migración manual sí permite esa flexibilidad, pero claramente el esfuerzo de programación va a ser mucho mayor. Y para el tercer objetivo específico, llevamos a cabo múltiples experimentos para evaluar a Cyclic tanto en portabilidad funcional como de rendimiento. Cubrimos una amplia gama de plataformas y de configuraciones de GPUs individuales, múltiples GPUs, CPUs y en un contexto híbrido. Comparamos las implementaciones de OneApp y de CPP y podemos concluir en que Cyclomatic mantiene una portabilidad funcional y de rendimiento en diferentes GPUs y CPUs. Cyclic permite a la comunidad poder portar sus aplicaciones a una amplia gama de plataformas sin tener que reescribir el código en cada una. Esto incrementa enormemente la productividad. Sabemos que existen limitaciones en Cyclic, generalmente vinculadas a cuestiones específicas. Esto también aparece en los trabajos relacionados, pero bueno, la comunidad está avanzando cada vez más para superar estas barreras. Como conclusión final, Cyclic se consolida como un modelo de programación unificado, portable y eficiente para sistemas heterogéneos en el ámbito de la informática, abriendo nuevas posibilidades a la comunidad para desarrollar aplicaciones sin restricción de plataforma. Las contribuciones de este trabajo fueron 3: un estudio sobre la viabilidad y eficiencia del uso de Cyclic para el desarrollo de aplicaciones bioinformáticas en sistemas heterogéneos basados en GPUs, la migración completa de una suite de la suite SW Sharp a Cyclic mediante herramientas automatizadas de migración, y un estudio exhaustivo sobre la portabilidad funcional y de rendimiento de Cyclic en el ámbito de la informática para un conjunto amplio y diverso de plataformas de CPU y GPU. Acá listo las publicaciones que hicimos en los congresos y revistas internacionales a lo largo del desarrollo del doctorado. Y como líneas a futuro, buscamos optimizar el código Cyclic, ya sea reordenando las instrucciones para reducir la cantidad de las mismas, usar enteros de menor precisión y así aumentar la paralelización, y mejorar estrategias de dirección de carga de trabajo, ¿sí?, para aumentar los rendimientos al hacer una combinación de múltiples GPUs y en un contexto híbrido. Además, nos interesa fortalecer el estudio actual considerando otras arquitecturas, como veíamos en las diapositivas del principio, por ejemplo, considerando FPGAs y, bueno, usar otros modelos de programación, ¿sí?, en vez de usar Cyclic, probar Cocos y Raja, que son otros dos modelos, son más chicos, pero bueno, estaría interesante probarlos. Así que bueno, muchas gracias al jurado por el tiempo y haber aceptado estar acá, y a la Secretaría de Posgrado por siempre estar atentos y a disposición ante cualquier duda y ayudarme siempre que lo necesiten. Bueno, pasamos a las preguntas. Perdón, creo que Remo está Sí. encargando